En primer lugar, quería agradecer a Enertic la oportunidad que nos ha brindado para participar en esta jornada de la industria inteligente y movilidad. Y bueno, y al igual que mis compañeros anteriores, yo no voy a hacer una presentación tan genérica, voy a hablar de temas que ya se han hablado, pero mi intención es focalizarnos en lo que serían las telecomunicaciones y cómo pueden ayudar estas en la gestión de las operaciones. Entonces, a ver si me aclaro con esto. Perfecto. Cuando estaba preparando esta intervención, he visto esto que vas googleando y vas mirando información. He visto dos datos que me han parecido interesantes, dos encuestas que creo que son muy relevantes para el tema que nos está ocupando, ¿vale? Por una parte, una encuesta que dice que el 90% de los responsables de operaciones tienen como uno de sus mayores desafíos el enfrentarse a la falta de visibilidad que actualmente tienen de la cadena de suministros que están gestionando, de suministro que están gestionando. Y otra de los datos interesantes es que el 85% de los usuarios cree que la industria logística es lesta en el cambio, que muestra inercia al cambio. Es decir, si positivizamos este mensaje, esto nos indica que a pesar de los avances que se están realizando y que se han realizado en toda la parte de operaciones y la industria logística, todavía hay un margen de mejora para la percepción de la calidad por parte del usuario, del cliente final. ¿Vale? En todo esto nos podría ayudar lo que es la tecnología 5G. Veamos cómo. Desde mi forma de ver, yo creo que el sueño de cualquier responsable de operaciones o de cadenas logísticas sería tener una representación virtual. Anteriormente ya se ha estado hablando del gemelo digital, pues esto, ¿no? Tener una representación virtual de toda la cadena de suministro que permitiera con precisión de tiempo real saber exactamente cómo está cada uno de los eslabones y permitiera también visualizar y de esta forma comprender exactamente cuál es el estado de la cadena. ¿Vale? También una cosa que estaría muy bien sería poder manejar la cadena de suministro de una forma única, es decir, de forma que el activo digital y el activo físico se manejaran como uno solo. Esto nos permitiría, por ejemplo, poder hacer cambios en el activo físico, perdona, en el activo digital y ver qué impacto tendría y ver antes de poder de implementarlo. Es decir, podríamos anticipar y podríamos prever cómo actuarían o cómo impactarían los cambios que queremos hacer. Si vemos toda esta información, realmente nos ayudaría, el modelo este digital nos ayudaría a vencer los dos puntos que comentábamos anteriormente, ¿no? Por un lado, nos permitiría visualizar las áreas que actualmente no son ocultas en la cadena de suministro y por otro lado tendríamos mucho más información para poder proporcionar al cliente un mejor servicio, ¿vale? A modo de ejemplo, hace unos días, pedí por internet un dispositivo y me comentaron, me llegó la información, un mail que decía que el miércoles llegaría. Pues el martes estaba trabajando, sonó el timbre y era que venía el martes. Es decir, suerte o gracias en este caso a la pandemia, que estamos en casa trabajando, pude recepcionarlo si no hubiera tenido problemas. Todo esto, si los responsables de logística que están gestionando este envío tuvieran información exactamente de cómo se encuentra toda la situación de la cadena, esto no pasaría. Podrían haberme avisado y decir, oye, que no va a llegar el miércoles, que va a llegar el martes, te va bien, no te va bien, y fijar una fecha de entrega. Ah, vamos a un ejemplo, ¿vale? De lo que hablamos de gemelo digital. Imaginemos un almacén con AGVs funcionando, sistemas de picking automático, sistemas de localización de artículos, operarios andando por el almacén. Todo esto, si lo queremos poner en un gemelo digital, necesitamos coger una cantidad de datos ingente. Además, muy frecuentemente, ¿vale? Y otro punto importante es que estos datos los necesitamos en tiempo real. Es decir, tenemos que saber si el material que queremos entregar en un momento determinado lo tenemos localizado o no lo tenemos localizado y dónde está, para luego no perder tiempo en cómo lo localizamos, ¿vale? Por tanto, aquí estamos hablando de dos factores importantes. Por un lado es volumen de datos y por otro es tiempo real.
Estos son los dos factores claves del 5G. Es decir, las características claves del 5G son estas dos. Por un lado, la gran velocidad de conexión, que llega hasta 10 gigabits por segundo, ¿vale? Que es 100 veces superior del actual 4G. Y por otro lado, una latencia extremadamente baja, de 1 milisegundo, 50 veces inferior al 4G actual, que esto nos permite trabajar prácticamente en tiempo real. El gran envío de información y el rendimiento necesario para realizar estas tareas críticas permiten avances importantes, ¿vale? Como por ejemplo, controlar en tiempo real vehículos autónomos, drones o robots que realicen entregas en las vías públicas o almacenes, ¿vale? Esto sí, claro, es importante que si un dron o si un vehículo está andando por la vía pública, tengamos la capacidad de poderlo controlar a distancia para que no produzca ningún daño a personas, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad se están creando camiones completamente autónomos con estas características que, además de ser autónomos, se permiten controlarlos remotamente. Otro punto importante, otra aplicación importante de lo que sería el 5G, sería para disminuir uno de los costes que son importantes en las operaciones y en la logística, que es la reparación de vehículos y maquinaria. Estos costes se podrían reducir uniendo el 5G con lo que sería la realidad aumentada y la realidad virtual. Es decir, cogiendo estas tres tecnologías, podrías, por ejemplo, crear asistencia remota en carretera o asistencia remota por parte de un técnico especialista en reparar una máquina. De forma que tú tienes unos especialistas de una forma, los manejas de una forma centralizada y luego distribuidamente tienes unas manos remotas que pueden ayudar a solucionar y arreglar la maquinaria. Otro punto importante, otra aplicación importante de lo que sería el 5G es el posicionamiento con una precisión inferior al metro, tanto en interiores como en exteriores, que esto realmente crearía una habilitaría un nuevo paradigma dentro de la logística. ¿Vale? Todos estos aportarían, todas estas ventajas, todas estas aplicaciones que se aportarían en la cadena de suministro, realmente permitiría optimizar costes y a la vez harían que aparecieran nuevas oportunidades comerciales. ¿Vale? Por un lado, ofrecerían servicios relacionados con las nuevas capacidades que habilita el 5G, como son la visualización, el control, el seguimiento y la automatización a gran escala. Es decir, estos servicios se podrían ofrecer, por tanto, aparecería una nueva oportunidad comercial. Y por otro lado, la analítica avanzada del gran volumen de datos, como comentaba el panelista anterior, nos pudieran dar información para realizar predicciones y para sacar nuevos modelos y para crear nuevos modelos y nuevos modelos de negocio y nuevos servicios. ¿Vale? Claro, entonces me preguntaréis, ostras, pero para hacer todo esto necesitamos el 5G. Bueno, para muchas cosas sí que se necesita el 5G, pero se pueden hacer mejoras en lo que son las capacidades de logísticas con otras tecnologías actuales. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos una fábrica, ¿vale? En el cual y vamos a hablar de la problemática que se ocasiona, que ocasiona, por ejemplo, con contenedores y utillajes especiales. Sabemos que en las fábricas, por ejemplo, de automoción, existen unos utillajes o unos contenedores especiales en los cuales están preparados para transportar ciertos tipos de piezas. ¿Vale? El ciclo que tenemos, perdón, que me estoy liando con el. Vale. El ciclo que tenemos de estos contenedores están en la fábrica, se produce un envío, van a través de un transporte, van a parar al proveedor, el proveedor recoge los contenedores, los almacena, los carga con el producto que tiene que enviar hacia la fábrica, los envía, llegan a la fábrica, se entregan, se descarga, etcétera. Todo esto, en todo este ciclo se van produciendo deficiencias que hacen que se pierdan, por ejemplo, contenedores, y esto ocasiona que escasez de contenedores, por ejemplo, desde el proveedor, o interrupciones en la fabricación.
¿vale? Esto si tuviéramos unos dispositivos que nos permitieran conocer en qué posición se encuentran los contenedores, nos permitiría mejorar y reducir pérdidas en cada uno de los ciclos y pérdidas globales de esta operación, ¿vale? A modo de ejemplo, supongamos un valor de un contenedor medio de unos 400 euros y un stock total de todos los tipos de contenedores que tengo de unos 200.000 unidades, ¿vale? Y una pérdida anual de unos 10%. Este 10%, la verdad es que nos lo hemos encontrado en varios clientes que hemos tenido con esta problemática. Siempre las cifras suelen estar alrededor del 10%. Puede ser un 8, puede ser un 11, pero alrededor del 10%. Si aplicáramos esto y conociéramos exactamente dónde están los contenedores, podríamos, después de un año, suponiendo es solamente una reducción del 50% de pérdidas, podríamos ahorrar cada año 4 millones de euros, ¿vale? Además de la reducción en el tiempo de ciclo, que también la podríamos reducir, ¿vale? Yo creo que ya he consumido casi todo el tiempo. Solo me resta deciros bueno, nosotros en Celex, como sabéis, somos especialistas en telecomunicaciones. ¿Vale? Ahora voy a dar un poco de la nota al patrocinador. Somos especialistas en telecomunicaciones y en infraestructuras de telecomunicación y en todos estos temas que os hemos comentado, que os he comentado de 5G o comunicaciones o estos casos de uso que os estoy comentando, os podemos ayudar si tenéis necesidad de ello. ¿De acuerdo? Pues eso es todo. Pues muchas gracias.